tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Becerra, editor de CIO México. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta entrevista. Hoy con Rodrigo Carrasco Rojas, quien es líder de desarrollo de negocios para las soluciones en la nube de UKG América Latina. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, muchas gracias, todo muy bien. Y gracias por aquí, Perfecto. con el gusto de acompañarte. Gracias a ti. Pues mira, Rodrigo, queremos saber un breve perfil de lo que es UKG, los antecedentes, la sede principal, dónde están los principales objetivos que le dieron origen, una presentación que nos hagas de tu empresa. Claro que sí, José Luis, con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Mira, UKG somos una empresa que nos dedicamos a brindar soluciones a nuestros clientes, a las empresas en toda la región de Latinoamérica y en el mundo en general. Soluciones que ayudan a la gestión de la fuerza laboral. ¿Sí? Nosotros tenemos prácticamente 40 años en el mercado, brindando soluciones para, como decía, para la gestión de la fuerza laboral. Y hace justamente un año, el 1 de octubre, cumplimos nuestro primer aniversario de habernos fusionado con otra empresa que tenía soluciones particulares en el mercado que se conoce como HCM, que quiere decir Human Capital Management o gestión del capital humano. Y ellos tenían soluciones que fueron complementarias a nuestras soluciones. Y entonces ahora contamos con un portafolio, prácticamente son sistemas de software que lo que hacen es que permiten una gestión de la fuerza laboral desde el punto de vista del capital humano, administración de nómina, desarrollo de personal, pero sobre todo con el tema de la gestión de la fuerza laboral. Esto quiere decir cómo podemos administrar nosotros, imaginemos que tenemos una empresa, cómo podemos administrar a nuestra gente, ¿no? Si de pronto tenemos una planta o tenemos una cadena de supermercados, ¿cómo administramos los turnos, los horarios, cuáles son los cambios, la gente con la que trabajamos? Si pensáramos de pronto en que tenemos una empresa con 10 personas y pues esas personas tienen que tomar vacaciones, toman permisos, de pronto salen por algún tema de salud, tienen algún retardo, o quizás de pronto necesitamos, para cumplir con la demanda, necesitamos otorgarles tiempo extra, pues esa administración puede resultar bastante sencilla, cualquiera de nosotros la podría hacer en términos generales. El problema viene con las empresas cuando tenemos un volumen muy grande de empleados. Si estamos hablando, por ejemplo, de cientos o incluso miles de empleados, hacer esta administración y poder coordinar cómo puedo balancear todos esos permisos, cambios, ausencias, y yo poder cumplir aún así con la demanda del mercado, suele ser muy complejo, extremadamente complejo. Y esa es de las cosas que resuelve en términos generales nuestra solución. A eso estamos enfocados. El día de hoy estamos presentes en más de 160 países en el mundo. Tenemos más de 40,000 clientes, casi 50,000, ya casi llegamos a eso. Y también hace poquito llegamos a obtener dentro de nuestra plataforma en la nube 1 billón de marcajes en todo el mundo. Esto quiere decir que obviamente somos una solución, como se conoce en el mercado de tecnología a nivel enterprise, es decir, que podemos abarcar a las empresas más grandes. Y solamente como un ejemplo, te platico, el cliente más grande que tenemos en México cuenta con más de 100,000 empleados. Entonces, imagínense esa administración con una cantidad enorme de plantas en distintos estados, administrando diversos sindicatos, y obviamente cumpliendo con toda la regulación federal y local. Es un tema bastante complejo y sin embargo lo podemos atender de manera, pues la verdad, bastante satisfactoria. Ellos están muy contentos con nosotros y ese es el tipo de soluciones que vendemos ahora en UKG. Nuestro nombre quiere decir Ultimate Kronos Group y somos resultado de la fusión de Kronos con Ultimate. Ok, y para decir para verles todas estas soluciones, el portafolio de gestión de recursos humanos, cómo se compone, qué características tiene y qué ventajas ofrece. Por supuesto. Mira, hay una cosa que es muy clara para poder gestionar a la fuerza laboral desde este punto de vista masivo. Y es que digamos que los cimientos o la base de nuestras soluciones, pues tiene que ver un poco con el control, ¿no? Cómo controlamos pues los horarios, los turnos, las entradas, las salidas, ausencias, retardos, vacaciones, permisos,
toda esta serie de incidencias que ocurren a la hora de gestionar una fuerza laboral y cómo determinamos que le podemos pagar a ellos. Entonces, esa es la base o el fundamento de nuestra solución. Pero a partir de ahí empezamos a agregar temas hacia arriba y, por ejemplo, uno de los temas interesantes es la capacitación que ha recibido una persona, o vaya, todas las personas que están dentro de la plataforma, las capacidades que tienen, las habilidades, los entrenamientos que han tenido, y también podemos llegar incluso al nivel de, hay una persona que puede manejar un montacargas, hay una persona que puede encender o no un horno dentro de una siderúrgica, o algo más que pudiera sonar más simple, aunque también tiene su complejidad, pues alguien puede utilizar o fungir como un cajero dentro de un supermercado, ¿no? Son habilidades específicas. Cuando combinamos todo el tema de horarios, ausencias, con todas sus capacidades, nos damos cuenta que la magia del sistema lo que hace es que permite que podamos ecualizar y programar perfectamente en horarios a todas las personas para que siempre tengamos a la gente correcta en el lugar correcto, en el momento correcto. Cuando hablamos de la gente correcta es, no vamos a poner de pronto a una persona de almacén a encender un horno. Estoy poniendo claramente un ejemplo extremo, pero definitivamente para efectos de no propiciar un accidente dentro de una organización, tenemos que verificar eso. Y otra vez, cuando hablamos de cientos o miles de empleados es muy complicado, ¿no? Pero existe otra cosa además bien importante que está plasmada en la regulación federal y local, pero además también los sindicatos lo exigen, y es cómo cuidamos a la gente desde el punto de vista de la fatiga. Tú sabes que el tema de la fatiga es muy complejo y muchas de las empresas, en cuanto tienen algún tema de demanda, pues bueno, una de las herramientas es voy a meter tiempo extra, ¿no? Rodrigo, quédate, por favor, trabaja un par de horas, 4 horas más con nosotros para que podamos cumplir con cierta demanda. Pero también tenemos que cuidar que la gente no llegue a un punto de fatiga porque pueden pasar dos cosas. Lo podemos quemar, pero quizás algo más grave es que lo podemos propiciar un accidente dentro de nuestra organización. Entonces, ¿cómo cuidamos eso? ¿Cómo administramos y cómo logramos que no se nos excedan los costos? Tú preguntabas, pues, ¿cuáles pueden ser los beneficios de esta gestión automatizada de la fuerza laboral? Uno definitivamente es que controlamos los costos. Eh, Cuando pensamos en tiempo extra, las organizaciones tienden a tomar a la gente, ¿no? A la gente buena y bueno, quédate un poco de tiempo más, haz un turno adicional, en vez de 40 semanas, esta semana te voy a pagar 48, eso está muy bien, qué bueno, pero suele acumularse en una especie de pirámide. Entonces, resulta que el tiempo extra se va acumulando en la misma gente normalmente, eso lo hemos observado muchísimo en las organizaciones. Puede ser que sea por un tema de favoritismo, puede ser por un tema que las organizaciones tienen solamente capacitado o muy especializado cierto personal. Y lo que hace nuestra herramienta es que ecualiza y aplana esa pirámide y entonces mantenemos los costos bajos. Segundo, cuidamos a la gente que no tenga temas de fatiga y que evitemos accidentes. Tercero, como decía, cumplimiento. La gente tiene derecho a ciertos tiempos de vacaciones, ciertos descansos, ciertos permisos, se los otorgamos. Pero además también cumplimos con la regulación en términos de ¿cómo se llama? Cumplimiento con, por ejemplo, con los sindicatos, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que ellos ponen en términos de esos permisos, de sus tiempos de capacitación, etcétera? Y el cumplimiento interno, pues también tiene que ver con que pues paguemos de forma justa a la gente, que se le otorguen todos sus beneficios. Digamos que por ahí va más o menos el tema, eso es lo que nosotros buscamos cuidar, ¿no? Tenemos por ahí un dicho que decimos que cómo logramos el cheque perfecto para la gente, pero que sea de forma justa, no pagarle de menos, pero tampoco pagarle de más, de forma que las empresas no incurran en costos adicionales. Muy bien, por estas características que nos acabas de mencionar, pues los oportunidades de mercado aquí en México pues son muy extensas. Pero ¿qué sectores se van a enfocar ustedes? Eh, ¿Qué presencia tiene el país y las oficinas, el personal que atiende a los clientes? Claro que sí, con mucho gusto. Es una pregunta bastante recurrente, dado que somos una empresa global. En México ya tenemos prácticamente 25 años con presencia, con una oficina local. Somos cerca de 50 personas los que trabajamos aquí en México y atendemos el resto de Latinoamérica. También tenemos una oficina pequeña en Sao Paulo, en Brasil, y gente que nos atiende o que nos soporta desde corporativo que hablan español, por supuesto, y todo desde Miami. Pero nuestra base principal es la Ciudad de México.
más de 50 personas, tenemos áreas de soporte, áreas de implementación, por supuesto las áreas comerciales y de especialización de producto, así como nuestro equipo de marketing, ¿no? La verdad es que sí tenemos una buena presencia en México. Y los sectores en los que nos enfocamos mucho, y no es por un tema de preferencia nuestro, o sea, la verdad es que a nivel global atendemos muchísimos sectores, pero particularmente en Latinoamérica, donde hemos encontrado una mayor necesidad y un mayor, ¿cómo se llama?, empate entre las cosas que nosotros resolvemos y las necesidades de las organizaciones, tiene que ver mucho con manufactura. Manufactura necesita tener muy buena planeación a partir de que tú generas un plan de producción que corresponde a cierta demanda que viene de tu mercado, tienes que poder planear a la gente. Pero es de verdad, muchas veces es un tema artesanal, pero es todo un arte poder programar a la gente correcta para poder cumplir con esos planes de trabajo. Que de pronto cuando tienes maquinaria muy compleja, como mencionaba hace un momento, un tema de un horno en una siderúrgica, o una línea de producción en una planta de armadora de automotriz, los recursos son clave. Tienen que estar, así como llegan los suministros en las armadoras automotrices, justo a tiempo, tienes que tener exactamente también a la persona correcta que sabe operar específicamente esa máquina, que viene descansada, que ya tomó ciertas capacitaciones para que pueda operar ese robot o esa máquina ensambladora, ¿sí? Entonces, mucho nos especializamos en eso, en cómo gestionamos esas tareas, cómo gestionamos las capacidades, las habilidades de la gente y cómo tenemos a esas personas ahí. Entonces, manufactura es un sector clave para nosotros. Nosotros somos una solución clave para ellos. La mayoría de nuestros clientes están en ese sector. Pero ocurre algo bien interesante que uno pensaría, bueno, a lo mejor se entiende la complejidad que puede haber en una manufactura de bienes de consumo, automotriz, etcétera, pero es muy curioso cómo nuestro segundo tier es el tema de retailers o las tiendas departamentales, autoservicio, etcétera. ¿De dónde viene la complejidad aquí? Bueno, muchas veces nosotros hemos visto cómo existe respuesta de pronto a la demanda muy curiosa dentro de los supermercados, ¿no? A veces tú llegas a hacer compras y el súper está vacío y ves, no sé, las 20 cajas abiertas. Eso es un problema para las tiendas, porque tienes gente trabajando en horarios en los que no necesariamente los necesitas. O al revés, ¿no? Llegas en un horario pico, en un fin de semana, llegas, solamente hay 4 cajas abiertas y tienes colas y colas y colas de gente. Eso es otro problema. También para cualquiera de las dos situaciones implican costos fuertes para las organizaciones. Es una de las cosas que hace nuestro sistema, es que toma información de tus horarios y de tu sistema de cajas y analizamos cuáles son los horarios pico, cuáles son los productos que más se venden y cuáles son los días en los que más esto sucede. Y entonces nosotros lo metemos en nuestro sistema con nuestros algoritmos, que por cierto utilizamos temas de inteligencia artificial, y nosotros determinamos y te decimos a ti, tienda, cuáles son los horarios y cuánta gente debes de tener en cada una de tus posiciones. Es decir, que si te vamos a sugerir que tengas solamente 4 cajas abiertas, es porque tu demanda en esos horarios y en ese día no necesitas tener más y no vas a pagar gente de más que solamente está esperando a ver si llega algún cliente. O al revés, que te sugiera exactamente que tengas 12 o 13 cajas abiertas en los horarios picos para que puedas atender a un volumen más grande de clientes. Ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, también a nivel global tenemos una práctica increíble, inmensa, en temas de hospitalización y de salud, en centros de salud. Cómo organizamos a los médicos, a las enfermeras, fisioterapeutas, especialistas, camilleros, etcétera. Todo ese personal también tiene una logística muy particular para poder organizarlos y que no haga falta ciertos especialistas en ciertos momentos o en ciertas áreas cuando tienes una cierta, vamos a llamarle demanda, pero en realidad es un requerimiento de servicios, ¿no? Gobierno también en otros países funciona bastante bien. Servicios, logística, incluso tenemos, te puedo decir, uno de los restaurantes más grandes en Brasil, incluyendo a los restaurantes de los Arcos Dorados. Son clientes nuestros en Brasil y ellos gestionan justamente el tema de las cajas, el tema de los cocineros, la gente que atiende, la gente que limpia, etcétera, con nuestra herramienta. Hay una variedad inmensa aquí, porque en realidad no es tanto por el sector.
sino es cuando tienes la necesidad de poder gestionar de forma correcta a un volumen grande de personas y poder pagarles de forma correcta. Cuidarlos a ellos de forma correcta y cuidar tus costos internos de forma que no se te eleven. Muy bien, gracias, Rodrigo. Y es sobre las principales diferencias que tiene esta propuesta que nos hace UKG frente a la competencia. ¿Cuáles podrías mencionar? Mira, yo creo que es bastante claro que después de nosotros de estar 40 años, cuando empezábamos con los llamados relojes checadores, ahí empezamos hace 40 años, hace mucho tiempo que dejamos esa práctica tal cual. Sin embargo, aunque es el fundamento de nuestra herramienta, nosotros hemos evolucionado muchísimo. Hay varias cosas que hemos planteado, como poner estos motores de inteligencia artificial dentro de nuestra propia herramienta, que lo que hacen es que ya no solamente te permiten gestionar las cosas o mantener el control de los costos o tener cumplimiento interno y externo, sino que además la herramienta empieza a hacer predicciones, como la gran mayoría de los motores de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros utilizamos particularmente aprendizaje automatizado y lo que permite es empezar a hacer predicciones sobre todas las prácticas que tú estás haciendo. Entonces, de pronto, otra vez, si pensamos en el ejemplo de mis 10 empleados y alguien me pide vacaciones, yo puedo decir rápidamente, sí, pues si tengo los otros 9, alguien se puede ir de vacaciones, no hay mayor problema. Pero cuando tengo, ahora sí que decenas de miles de empleados, lo que el sistema hace es automatizar primero toda esa búsqueda de que no me deje un hueco, pero la búsqueda en todas las plantillas, en todos los perfiles idénticos en el mismo turno, que no me deje un hueco donde yo no pueda cumplir con algo particular dentro de mis tareas programadas, o con quién lo puedo cubrir. Y una vez que el sistema determina eso, verifica que yo tenga con quién cubrirlo, pero que tenga las mismas capacidades de esta otra persona. Y ya que sucede eso, el sistema me sugiere a mí si puedo otorgarle o no las vacaciones. Es decir, yo no tengo que hacer toda esa búsqueda para ver si me queda, si me cuadra, si cómo está mi plan de producción específicamente de ese día, si tengo la gente para cubrirlo, etc. El sistema me lo va a decir y me lo va a sugerir. Nunca va a tomar el sistema una decisión por mí. Siempre el sistema me lo va a sugerir, pero me va a decir, inclusive con un código de color, me va a decir en tono verde, es viable que puedas aprobar estas vacaciones para este recurso. Y inmediatamente va a hacer la programación y va a ajustar toda la programación que tenga que ajustar. Por el contrario, si resulta que ese día también ya tengo el otro recurso que normalmente lo reemplaza, también lo tengo fuera, el sistema me va a poner un mensaje literalmente en rojo diciéndome, se sugiere no aprobar esas vacaciones y moverlas o seleccionar, elegir otra fecha, porque ya tengo a alguien fuera en ese horario y no tengo con quién cubrir. Por lo menos que tenga las mismas capacidades y que pueda aplicar para el mismo tipo de horario, etcétera, ¿no? Esa es una de las cosas, digamos, ya pegándonos mucho a todas las tendencias de tecnología que están sucediendo el día de hoy, ¿no? Nuestro desarrollo también está hecho en la nube. Hablar de la nube, ya saben, es muy complicado, pero porque hay muchos detalles técnicos, pero en general todos sabemos que lo primero tiene que ser un tema de tener una ventaja económica o financiera de mediano o largo plazo por lo menos, versus los otros tipos de herramientas, y traer un montón de ventajas tecnológicas desde la administración del propio sistema hasta temas como poder tener reportes ya embebidos en la propia aplicación y en tiempo real, ¿no? Tipos de cosas como esa. Sin embargo, también, vamos a decir, hay otras herramientas que pueden más o menos hacer lo mismo, pero todo este tema de la programación que ya va en función de toda la base del sistema, eso es algo en lo que nosotros somos particularmente buenos y yo diría prácticamente únicos, que podemos hacer un forecast de cuál es la cantidad de gente, en qué turnos, horarios, bajo qué condiciones y qué características las necesitas en tus futuros. Es decir, con base en tus pronósticos de demanda, puedes generar también tus pronósticos de planes de producción. Nosotros te generamos el pronóstico de la gente de forma precisa y exacta. Muchas veces hay clientes que se nos espantan y dicen, oye, es que yo veo tus gráficas como que tengo demasiados picos de personal y se va moviendo. No te preocupes, el sistema va a hacer toda esa ecualización para que tú puedas programar a la gente de forma, aplanarlo, poderlo poner, digamos, de forma estándar y que no te cueste más.
Esa es, digamos que de las ventajas que nosotros tenemos, y tenemos también analíticos específicos hechos para la industria de manufactura, para la industria de retail. Yo diría que esos son de los principales beneficios que tenemos, diferenciadores con el mercado, y pues que tenemos recursos locales. La gente que implementa en México y en Latinoamérica es gente que tiene experiencia directamente con las empresas mexicanas y con las empresas en Latinoamérica en nuestro idioma y con un entendimiento muy profundo, que eso es una de las cosas que luego hemos visto que carecen otras empresas, conocimiento de la regulación local. No es sencillo el determinar de pronto una nómina para México, y ustedes van a decir, ¿ustedes qué tienen que ver con la nómina? Bueno, nosotros establecemos lo que las empresas se llama la prenómina para que tú puedas pagar. Yo te determino exactamente todas las variables para poder calcular específicamente cuánto se le tiene que pagar a cada empleado. Y eso te lo mando a la nómina para que simplemente se ejecute, ¿no? Todo ese conocimiento lo tenemos. Tenemos gente que tiene más de 20 años haciendo este tipo de implementaciones en el país, con lo cual, de verdad, y los índices de satisfacción que tenemos de los clientes están arriba del 93%, todos los clientes, y el índice de retención de clientes estamos en 96%. Increíble. Muy bien. Y ahora me gustaría que nos mencionaras algunos casos de usuarios que ya están utilizando estas soluciones de UKG. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, tenemos un montón de clientes. Yo de alguna forma estoy a cargo de toda la parte del conocimiento de la gestión a nivel global de los clientes. Tenemos más de 300 clientes en la región, en Latinoamérica, ¿no? Clientes de todo tipo, de todo tamaño. Definitivamente sí tenemos clientes, digamos, un tanto más pequeños. Sin embargo, todos se han beneficiado mucho de esta programación automática que nosotros podemos hacer. Casos de uso específicos, me gusta mucho el ejemplo que te ponía de los supermercados, en donde determinamos exactamente cuántas cajas deberías tener abiertas por turno. Pero no nos quedamos solo ahí. Llegamos también a determinar los días y los turnos en los que cuánta gente debes de tener en áreas que son muy sensibles en ese negocio en particular. Por ejemplo, carnicería, panadería, verduras, porque los supermercados, tú sabes, ahora han tomado ciertas, por ejemplo, los miércoles, que son particularmente para la venta de ciertos productos, de una categoría de productos en particular, etcétera, ¿no? Y también, como sabes, los supermercados pues planean este tema de poner esas áreas al fondo de la tienda de forma que la gente entre y salga y organizan todo esto. Entonces es muy, muy particular cómo la gente, cómo podemos nosotros, y eso no es conocimiento nuestro, es conocimiento de ellos. Sabemos qué productos se venden, qué días y en qué horarios más por su sistema de cajas. Tomamos esa información, la ponemos en nuestro sistema, con nuestros algoritmos, y nosotros les decimos, tienes que tener tantos tablajeros, tantos panaderos, tanta gente en el restaurante o en la fuente de sodas, para que puedas atender en estos horarios y en estos turnos, en estos días, a tu demanda que estás teniendo. ¿Quién nos da esa información en la caja? Pero fíjate que con uno de las cadenas de retailers más grandes del norte, no voy a decir el nombre por razones obvias, pero tenemos una sinergia bien interesante. Ellos nos alimentan de esta información de su sistema de ventas. Nosotros les contestamos con cuántas personas necesitan por cada una de las áreas, pero a su vez ellos vuelven a utilizar nuestra información y ellos determinan la cantidad de bolsas para empaque con base en la información que nosotros les damos. No tienen costo adicional de bolsas. Es increíble, es uno de los casos de eso más curiosos que me ha tocado ver, ¿no? Y eso es gracias a toda la información, todo lo que nosotros podemos generar. Entonces ya no solo generamos el tema de la gente para que no pagues de más o no te falte gente, ¿no? Para atender a tus clientes, sino que también podemos llegar a influir en los temas de algunos suministros para este caso, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, de temas de manufactura. Hay líneas de producción que son muy especializadas. Entonces, alguien puede decir, bueno, lo que acabas de mencionar, Rodrigo, está muy, muy interesante, pero ¿qué crees? Que en mi línea de producción, pues no es lo mismo hacer un ensamble de una carrocería de un auto que montar unos neumáticos o fijar unos tornillos en un tablero, ¿no? Son cosas bien diferentes, y acá puedo tener 100 personas y aquí puedo tener 4 personas. ¿Cómo puedo hacer eso?
Nosotros tenemos también una solución que se llama gestión de tareas o task management en inglés, por sus siglas en inglés, que lo que hace es que determina no solamente cuánta gente y en qué momento lo necesito, porque eso lo sabemos, ¿no? Esta máquina necesita 4 operativos o cuatro operadores y por turno y listo, ¿no? Pero lo que nosotros llegamos a profundizar con estas soluciones, que incluso llegamos a determinar en esa tarea cuál es el volumen que tiene que producir por turno. Es decir, a lo mejor no es lo mismo tener que poder ensamblar un chasis de un vehículo cada hora que poder ensamblar a lo mejor un radio cada 3 minutos o 5 minutos. La tarea es diferente. El volumen que se puede fabricar es diferente. Por eso tenemos 100 personas acá y por eso tenemos 7 personas acá, ¿no? Entonces, toda esa gestión a nivel tarea, ya no nada más a nivel planta, porque a nivel planta suena bonito, pero no es suficiente, sino incluso a nivel línea de producción, tarea específica que se tiene que generar en una línea de producción, nosotros la podemos controlar y además sí se cumple, porque por ejemplo hay maquilas, ¿no? Por ejemplo, en donde a la gente se le dice, a ver, tú tienes que elaborar, voy a ensamblar a lo mejor un mouse en cada minuto, ¿no? Entonces, yo le voy a pagar a la gente en función de ese destajo. Este sistema, una de las cosas que hace es que justamente administra el volumen que estamos generando por cada línea de producción, por cada una de las partes que se ejecuta. Uno, para cumplir con las metas, te voy a pagar lo que acordamos por piezas y llegas a las 100 piezas diarias. Y dos, por cada excedente, ¿cuánto te tengo que pagar? Y entonces los excedentes se pagan un poquito más. A ese nivel de detalle podemos llegar con estas soluciones. Son de los casos de verdad que a mí me llaman mucho la atención, me maravillan, la verdad, porque el detalle tan particular al que podemos llegar con esta administración para poder ayudar a las empresas a mantener los costos a raya, pero pagándole de forma justa a los empleados, es de verdad increíble. Y no sé, yo te diría que por ahí van de los casos más emblemáticos que yo he podido ver, ¿no? O sea, que te agradezco mucho que nos compartas. Realmente, digo, me gustaría que tuvieras algún mensaje clave para los CIOs que desees enfatizar. Por supuesto, y nuevamente gracias. Es muy, muy pertinente. Yo digo que en este tiempo poder conversar un poquito con el foco tecnológico, ¿no? Muchas empresas a raíz de la pandemia y obviamente también en estos tiempos en los que la disponibilidad de herramientas tecnológicas es muy amplia, hay mucha competencia, hay mucha variedad. El poder elegir de pronto un proyecto o una iniciativa de transformación tecnológica en la organización, en una organización que pueda generar resultados tangibles al negocio, porque todos decimos un poco lo mismo, ¿no? Hay que transformar, hay que innovar, pero algo que puede demostrar de forma tangible en un tiempo relativamente corto, bastante corto de tiempo, generando resultados al negocio y agregándole valor, yo diría, den una mirada a esta práctica. Por supuesto, nosotros estamos abiertos y dispuestos a conversar con quien haga falta, pero den una mirada a esta práctica. El tema de la gente se ha vuelto muy, muy crítico en estos tiempos. Cuidar a la gente, mantenerla, digamos, comprometida con la organización, no tener que estar haciendo tanto reemplazo de gente y que tener que estar reclutando, etcétera, con temas de alta rotación, etcétera. Creo que cuidar a la gente se ha vuelto muy, muy importante. Hacer un tracking de la gente, si ya está vacunada, si ha estado en contacto con gente contagiada, etcétera. Poderlos capacitar, poder ir teniendo un registro de qué tipo de habilidades tienen, cuáles son sus capacidades, cuáles son los cursos que ha tomado, los entrenamientos, certificaciones. Tener todo eso y cuidar a su gente creo que es, por un lado, súper valioso y creo que vale la pena no tener que estar ahorita pensando en cómo reemplazo recursos expertos en mi industria cuando estamos viviendo temas, pues, problemática laboral en general, ¿no? Pero por el otro lado, como ese proyecto que me ayuda a cuidar a mi gente y a tenerla pues, contenta trabajando en mi organización, además, cómo ese proyecto me puede generar ahorro de costos, probablemente cumplimiento interno y externo con regulación
federal, etcétera, norma de 035, lo que se está pidiendo por el tema del registro del COVID, etcétera. Cumplimiento con los sindicatos para no tener un problema en esta época, imagínate, con un sindicato, pero manteniendo los costos a raya. Creo que esa es de las cosas que nosotros, la verdad, nos ha tenido bastante ocupados, con mucho éxito, poder demostrarle a nuestros clientes y dar seguimiento una vez que implementamos a esos análisis de costo-beneficio con nuestros clientes, poder constatar con ellos cómo logramos que ellos tengan esos ahorros. Mira, para darte una cifra muy rápida, ya no decir tanto, digamos, los conceptos, sino llegar a los números reales. Esta empresa que es muy grande en México, que tiene, tenemos ahorita 80,000 empleados funcionando en nuestra herramienta. El ahorro calculado para una empresa que tiene 80,000 empleados fueron $9 millones anuales en ahorro, solamente por aplanar esta pirámide que te digo que se forma en el tiempo extra. Hicimos una ecualización, bajamos los costos y les ahorramos $9 millones en un año. Obviamente es un volumen bastante alto, es bastante interesante de empleados, 80,000, pero logramos ahorrarles $9 millones en un periodo de un año. Ese es el tipo de cosas que nosotros nos gusta plantear con un cliente. Te vengo a ofrecer una solución, déjame hacer un caso de negocio, lo presentamos financieramente, lo vemos, tomas tu decisión, ¿sí? Le damos seguimiento, implementamos, damos seguimiento a los beneficios y después evaluamos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal y dónde tenemos que hacer ajustes. Porque lo que nosotros buscamos en realidad es que los clientes sí tengan esos ahorros y esos beneficios que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Esa es un poco la forma en la que trabajamos y ese es, digamos, el mensaje que yo daría a los CIOs. Buscar iniciativas de transformación digital en sus organizaciones es fundamental, todos lo estamos haciendo, pero con proyectos que quizás puedan dar un valor en un corto, mediano plazo de un retorno interesante en sus organizaciones. Perfecto, Rodrigo. ¿Tienes algún comentario adicional? Estamos casi al finalizar nuestra conversación. Pues estamos a sus órdenes. Nosotros estamos en la página ukg.com. Es nuestro enlace global. Obviamente estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, etcétera. Tenemos presencia en todo esto. Mi correo electrónico es rodrigo.carrasco@ukg.com. Así es nuestro ukg.com para efectos de que se entienda la dirección electrónica y estamos a sus órdenes. La verdad es que estamos abiertos, dispuestos a poder colaborar con las organizaciones. Tenemos un equipo bastante amplio y bastante experto que puede ayudarles a determinar qué es exactamente lo que ustedes podrían ocupar en su organización, en su sector, en su tamaño, y en la localidad en la que estén, ¿no? Somos muy precisos en todos esos puntos. Y pues nada, finalmente, José Luis, agradecerte mucho este tiempo. Ha sido muy, ha estado muy a gusto este tiempo poder conversar contigo y pues esperamos que en un futuro cercano se pueda repetir. Por supuesto que sí. Rodrigo Carrasco Rojas, líder de desarrollo de negocios para las soluciones en la nube de UKG América Latina. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Buen día.